¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Vamos ya con el análisis de esa victoria del Real Madrid. Un gol por cero en el campo del Alavés, que le permite seguir luchando por esta Liga Negreira, pero sobre todo lo más importante es que el equipo recupera sensaciones con esa victoria que se tuvo que labrar con un hombre menos tras la expulsión en el primer tiempo de Kylian Mbappé. Y que bueno, el equipo volvió a unirse, volvió a intentar luchar como un bloque, como un equipo en el campo y finalmente se consiguieron esos 3 puntos que, como digo, más allá de que le permitan seguir en carrera por la Liga Negreira, lo más importante es que se recuperan sensaciones para ese duelo, sí, el clave de la temporada contra el Arsenal, el partido de vuelta en el Bernabéu, después de ese mal resultado en la ida, pero que sin duda esta victoria va a alimentar la invocación de los espíritus del Bernabéu, el espíritu de Juanito, de las grandes remontadas, y que bueno, se va a ir de la mejor manera, si bien sabemos que en el juego hay cosas por corregir, pero lo importante es que el equipo recuperó algunas sensaciones con esos 3 puntos, esa victoria conseguida desde el sacrificio más que desde el juego. Quédate hasta el final del video porque vamos a analizar no solo la victoria contra el Alavés, sino también esos mensajes que han mandado, como por ejemplo Dani Ceballos o el propio Camavinga, que fue sin duda el mejor del partido, para empezar a alimentar el espíritu de la remontada. De entrada, Carlo Ancelotti y su hijo David, que fue quien estuvo en la banda dirigiendo al Real Madrid, porque sabemos que Carlos cumplía un partido de suspensión por acumulación de amarillas y bueno, tanto Carlos desde el palco como David desde la línea de campo, desde el propio terreno de juego, bueno, alinearon un 11 del Real Madrid con los descansos de Vinicius y de Bellingham, por supuesto, pensando en ese duelo del miércoles contra el Arsenal. Y también fue importante el movimiento táctico que tuvo el Real Madrid, no se alineó ese 4-4-2 habitual de los últimos tramos de la temporada, sino que fue más un 4-3-3, evocando quizás el sistema usado en el pasado, o un 4-1-4-1 cuando se tenía el balón. De esta manera, el Madrid alineó con Tchouaméni, que hizo también un buen partido como pivote, con Valverde y Camavinga como interiores, mientras que Arda Güler, una de las novedades del 11, se abría por el costado derecho y Rodrigo, que también cuajó un buen primer tiempo en esa banda izquierda, dejando a Mbappé en punta. Había abierto el Madrid el marcador con un gol de Asensio que bueno, finalmente fue invalidado tras la primera intervención de Soto Grau y de Gil Manzano desde el VAR por una falta leve allí de Rudiger que se podía pitar en un choque contra Oguono. Bueno, finalmente el VAR llamó a Soto Grau, el propio Gil Manzano que lo convocó a la banda a ver la jugada y bueno, yo creo que era una falta que se podía pitar. El arquero sabemos que suele tener ese terreno ganado en el área pequeña. Y bueno, Rudiger allí hace como un ademán para impactar con su cuerpo, con la parte baja de la espalda al portero del Alavés. No creo que haya sido una de las jugadas escandalosas de esta liga. Antes también había habido un choque en un balón largo de Rudiger que habilitó a Arda Güler, que hizo bien esa diagonal, llegando al área como delantero centro. Y bueno, allí también hubo un choque con Oguono, el portero del Alavés. Y bueno, no creo yo que daba para pitar penalti. Evidentemente Soto Grado no lo iba a hacer y tampoco lo llamó el VAR, pero ya había dos jugadas que podían haber sido polémicas. Llegó, por supuesto, el gol de Camavinga, esa gran acción que al final terminó asegurando los 3 puntos para el Real Madrid, una jugada colectiva de Arda Güler con Valverde por la banda derecha, luego se pasa en la frontal del área para el francés, que aunque no acostumbra a hacer goles, bueno, metió un zurdazo allí inapelable, lejos del alcance de Oguono y bueno, abrió el marcador, un gol importantísimo y que parecía que finalmente el Madrid iba a tener un partido cómodo, porque insisto, se estaba viendo bien con esos tres centrocampistas, si bien el Alavés tenía más el balón, incluso creaba algún peligro hacia el área del Madrid, pero bueno, la apertura del marcador sabemos que siempre suele destrabar estos partidos, pero lamentablemente poco después del gol de Camavinga que abrió el marcador llegó esa expulsión de Kylian Mbappé, una patada totalmente fuera de lugar, bastante fuerte, una roja de libro. Soto Grado tampoco la sentenció en el momento, sino que tuvo que ir al VAR y bueno, finalmente en este caso tomó la decisión correcta y no por quitarle castigo a lo que hizo Mbappé, que es una entrada por supuesto descalificadora y vio merecidamente la roja, pero es cierto que fue un gesto de frustración porque durante esa primera media hora había sentido contactos, cada vez que intentaba desmarcarse, los centrales del Alavés, tanto Akbar como sobre todo Mourinho, jugador bastante sucio que ya le conocemos sus artimañas para aprovecharse de esa mano blanda de los árbitros contra el Real Madrid y bueno, le había hecho varias faltas, incluso un encontronazo en el que simuló una posible agresión de Mbappé. Y esto seguramente al francés le sacó un poco del partido y cometió ese error, insisto, porque es una tarjeta roja totalmente clara, una entrada que no tenía que hacer. Pero insisto, venía provocada por la mano blanda de Soto Grado cada vez que Mbappé intentaba desmarcarse. Esto es algo habitual que ya vemos en la Liga Negreira. Hemos visto equipos como el Rayo Vallecano, como Sasuna, el propio Alavés, que cada vez que un jugador del Madrid intenta desmarcarse, bueno, usan las manos, usan el cuerpo, aprovechándose de esa mano blanda de los árbitros contra el Real Madrid y bueno, sin perdonar a Mbappé porque dejó al equipo con 10 en un campo complicado y puso
en duda el resultado, pero bueno, la justificación, o no la justificación, sino la excusa que se puede decir es que perdió la cabeza el bueno de Mbappé por esas faltas que le habían hecho. Es algo que un jugador profesional no debe hacer, pero esta seguramente fue la razón y bueno, seguramente pedirá disculpas en las próximas horas a través de redes sociales porque es una jugada que pudo haber perjudicado al Real Madrid. A partir de allí, un Real Madrid que sabemos que no muestra un juego dominante, que tiene muchas dudas, incluso en esos primeros minutos se notó el golpe recibido en Londres contra el Arsenal, un equipo falto de confianza, perdiendo balones que quizás no solían suceder en el pasado, pero bueno, el Madrid tuvo que blindarse en el fondo, dar varios pasos hacia atrás, refugiarse en un bloque bajo con una suerte de 4-4-1, dejando a Arda Güler como, no delantero, porque sabemos que Güler no lo es, no tiene esa velocidad, pero sí como el jugador más adelantado de esa segunda línea de cuatro, en la cual se sacrificó Rodrigo en la banda izquierda, también lo hizo Valverde, dejando a Tchouaméni Camavinga como un doble pivote y bueno, hasta allí llegó el partido que se puede analizar del Real Madrid, porque en adelante hubo solo que defenderse y tratar de defender ese gol de ventaja que se había conseguido. Poco después de la hora de partido, bueno, los Ancelotti, en este caso David desde el campo, le dio la orden a Bellingham y a Vinicius de entrar en el campo. Salieron de él Rodrigo, que insisto, hizo un buen partido por la banda izquierda, con muchos regates. Quizás no tuvo la pegada que se le está echando en falta, no fue definitivo dentro del área, pero bueno, no se puede hablar de que fue un mal partido de Rodrigo. Pero es cierto que cuando entraron Vinicius y Bellingham por Rodrigo y por Arda Güler, bueno, el Madrid empezó a tener mucho más volumen ofensivo. Sabemos que Vinicius cuando entra con la superioridad física que tiene, bueno, destroza cualquier defensa y eso fue lo que sucedió. Poco después de entrar, un ataque, un pase largo, Vinicius lo aprovechó, lo controló y bueno, recibió esa entrada fuerte de Manu Sánchez, no solo porque se iba directo a la portería del Alavés, sino que bueno, fue una entrada con los tacos, como vimos en la imagen, totalmente descalificadora. Soto Grau ni siquiera le había sacado amarilla al defensa del Alavés. Por suerte el VAR actuó. Gil Manzano lo llamó y bueno, no le quedó otra que expulsar al jugador del Alavés, que yo estoy seguro que la saca porque ya había mostrado una roja al Madrid en el primer tiempo. Porque si esto hubiese estado 11 contra 11, recordamos aquella entrada brutal, criminal de Carlos Romero, el jugador del Español contra Mbappé, en la cual miraron para otro lado. Y bueno, yo creo que terminó siendo una decisión salomónica, totalmente justa, por supuesto, porque la entrada de Manu Sánchez era merecedora de roja. Y bueno, allí por supuesto cambió el partido. El Real Madrid, que no había disparado a puerta después del gol del Camavinga, casi de inmediato de la expulsión de Manu Sánchez, bueno, volvió a acercarse a la portería del Alavés, un disparo de Valverde que se fue alejado de la portería, pero que bueno, que ya mostró que el Madrid había dejado de estar en ese bloque bajo totalmente defensivo y que había dado un paso adelante para otra vez intentar dominar el partido. Camavinga, que insisto, fue sin duda la figura del partido, fue el jugador del Real Madrid que más duelos ganó, que más regates hizo, que más entradas defensivas llevó a cabo durante el encuentro. Y bueno, lamentablemente no pudo hacer tan buen partido el otro día contra el Arsenal y bueno, sabemos que se va a perder la vuelta por esa expulsión. Además ya había acumulado amarillas que vio en la parte final del partido. Bueno, lo vamos a extrañar en ese partido de vuelta porque sabemos que Camavinga es un jugador que no está teniendo una gran temporada, que es irregular, pero cuando los partidos se meten en un caos, que es lo que va a necesitar el Real Madrid en esa vuelta contra el Arsenal, bueno, ahí el francés sabemos que aporta esa ida y vuelta, esa preeminencia física que tiene, bueno, se le va a echar de menos, pero en su lugar seguramente va a estar Tchouaméni, que coja un buen partido allí como pivote, se le echó de menos en el Emirates contra el Arsenal. Es un jugador que no queremos comparar, pero es una suerte de Casemiro. Se coloca allí por delante de la defensa, gana duelos aéreos, es el que da la presencia física defensiva, ayudando también a Asensio y Rudiger por delante, así que sin duda va a ser importante para frenar las contras. Seguramente el Madrid va a jugar contra el Arsenal un partido muy al ataque, pero se necesita que también se defienda porque el Arsenal es un equipo con jugadores muy rápidos que no va a salir solo a defenderse en el Bernabéu, así que importante la vuelta de Camavinga. Y sobre todo la buena noticia de la vuelta de Ceballos, si bien no pudo jugar quizás los minutos que se tenían pensados, porque el resultado nunca se amplió, solo fue ese 0-1 con el que se ganó el partido, seguramente si el Madrid hubiese sacado un gol más de ventaja, Ancelotti le hubiese dado entrada con 15, 20 minutos antes del final, pero bueno, jugó una suerte de 5 minutos, tuvo tiempo para hacer un par de pases de seguridad que muestran al final lo que es Ceballos, el jugador que más o mejor controla el balón, que sabemos que sabe poner la pausa, que tiene la técnica para siempre dar pases correctos. Recordamos esa centena de pases que dio en varios partidos a comienzos de este año y bueno, sin duda el Madrid la ha echado de menos durante ese periodo 45 días de lesión. Y bueno, al final incluso tuvo una jugada en la que regateó a varios defensas del Alavés y le hicieron una falta allí cerca de la frontal del área. Yo no creo que sea titular contra el Arsenal, el partido le llega muy pronto, apenas volvió a la acción en el día de hoy, pero bueno, quizás si el partido se alarga
en ese tramo final, o por qué no desear una prórroga. Bueno, Ceballos puede ser importante también, sobre todo para lo que resta de liga y esa final de la Copa del Rey contra el Barcelona, que sin duda el Madrid va a necesitar al bueno de Dani Ceballos. Y bueno, ya toca pensar, yo creo que el equipo lo estaba haciendo, lo demostró Ancelotti con la alineación inicial, dejando por fuera a Vinicius y a Bellingham, pero es que dos de los jugadores importantes como Camavinga y Ceballos mandaron mensajes para alimentar la ilusión del madridismo. Pero necesitamos todo el apoyo de los madridistas por el partido de miércoles. Vamos a ganar, vamos a hacer un gran partido para vosotros y para nosotros. Adiós. El miércoles necesitamos a todos los madridistas, fue el mensaje que dejó Camavinga, pero también Dani Ceballos, invocando ese espíritu, que esa afición del Bernabéu, que yo estoy seguro que desde mucho antes del comienzo del partido, en la Buciana, cuando el autobús del Madrid salga de Valdebebas hasta el Bernabéu, en esos momentos previos, bueno, va a alimentar esa ilusión que sabemos que por juego está difícil, son 3 goles de diferencia, pero hemos visto milagros de todo tipo en el Bernabéu y bueno, allí el bueno de Dani Ceballos también dejó su mensaje para toda la afición. Deciros que gracias por el apoyo continuo en cada partido. Este miércoles lo esperamos porque os necesitamos más que nunca. Así que 3 puntos para seguir en la pelea por la liga. Se recupera un poco las sensaciones, ese buen sabor de boca que queda siempre que se obtiene la victoria, con el sacrificio de los jugadores, sobre todo después de haber quedado con 10 en el primer tiempo. Y bueno, lo más importante ahora es que no hayan terminado ningún jugador con lesión. Afortunadamente parece que no hubo nada que lamentar en este aspecto. Se recupera Ceballos. La defensa también mostró seguridad, por fin terminando un partido sin goles encajados. Así que no queda otra cosa que empezar a alimentar la ilusión para el partido del miércoles contra el Arsenal. De esta manera me despido. Si te gustó el análisis, déjame un like, un comentario, suscríbete al canal y te veo en el próximo video.